Buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Mi nombre es Camila Ávila. En esta exposición voy a dar un análisis sobre el caso de sucesión intestada y los derechos de representación. A lo largo de que voy a ir desarrollando el análisis, vamos a ir viendo de manera más detallada los diferentes elementos jurídicos que intervienen en la sucesión de don Ricardo, determinando quién en realidad son los herederos y cómo operaría el derecho de representación en este caso. Para dar un breve resumen de este caso, vamos a hablar que don Ricardo ha fallecido sin dejar ningún tipo de testamento intestado. Los sobrevivientes son las siguientes personas: su esposa, doña Elena, su hijo Alberto, quien tiene dos hijos que serían nietos de don Ricardo, Natalia y Oscar, y su hija Beatriz, que ya había fallecido y también había fallecido antes de don Ricardo, y también tiene un hijo, quien también es nieto de don Ricardo, que sería Samuel. Su hijo Carlos, quien repudió formalmente la herencia de don Ricardo años atrás, debido a que hubieron conflictos familiares, él también tiene una hija, que sería también nieta de don Ricardo, quien sería Valeria. El patrimonio líquido de don Ricardo sería de 180 millones. Para explicarse de mejor manera quiénes son las personas que se van, en las cuales se podría repartir la herencia, vamos a hacer como un tipo de esquema. En la base tenemos a don Ricardo, abajo tenemos a doña Elena. Abajo de doña Elena, en la parte izquierda tenemos a Alberto, y en la parte derecha tenemos a Beatriz. Alberto tiene Natalia y Oscar, y Beatriz, Samuel y Valeria. Para analizar este caso, vamos a primero a dar a conocer la aplicación de las reglas de la sucesión intestada. En este caso se aplican las reglas de sucesión intestada porque don Ricardo falleció sin otorgar algún tipo de testamento, y la sucesión intestada es aquella que se produce cuando una persona fallece sin haber otorgado algún testamento y cuando el testamento otorgado es declarado nulo, o también, siendo válido, no contiene institución de herederos, o no se comprende la totalidad de los bienes. En el Código Civil ecuatoriano se regula la sucesión intestada en el artículo 1023, y podemos decir que se establecen diversos órdenes sucesorios que determinan quiénes tienen derecho a heredar y en qué proporciones se va a dividir. Estos órdenes son excluyentes, lo que significa que el llamamiento de un orden excluye a los siguientes, salvo en el caso de concurrencia expresamente previstos por la ley. La sucesión intestada se fundamenta en la presunta voluntad del causante, que sería considerar que la ley interpreta lo que habría sido su voluntad; los vínculos familiares, que reconoce la importancia de los lazos de parentesco; el interés social, que evita que los bienes se queden sin algún tipo de titular. En este caso, al no existir el testamento de don Ricardo, la ley determina quiénes serán sus herederos y en qué proporciones se recibirá su patrimonio, siguiendo las reglas del orden de sucesión intestada que se establece en nuestro Código Civil ecuatoriano. Para la identificación de los órdenes de sucesión que, que concurren según el Código Civil ecuatoriano, los órdenes de sucesión intestada están establecidos en los artículos 1028 al 1039, y son los siguientes. Como primer orden, tenemos a los descendientes. ¿Quiénes son los descendientes? Hijos y demás descendientes, y cónyuge sobreviviente. Esto está en el artículo 1028 y 1030. Segundo orden, los ascendientes de grado más próximo y cónyuge. A estos los encontramos en el artículo 1031 y 1032. Tenemos también el tercer orden, que sería hermanos y cónyuges, encontrados en el artículo 1033, y de cuarto orden tenemos ya por último al Estado, que se encontraría en el artículo 1037. En el caso de don Ricardo,
concurre únicamente el primer orden sucesorio, compuesto por sus descendientes, hijos y en su caso nietos por derecho de representación y su cónyuge, que sería doña Elena. Este primer orden excluye ya a los demás, por lo que no es necesario analizar la posible aplicación de los órdenes de segundo a cuarto. Debemos centrarnos, analizar cómo heredan los descendientes y el cónyuge, aplicando las reglas específicas para que este orden y las normas sobre el derecho de representación. También tenemos el análisis de la situación de cada descendiente y sus respectivas descendencias. Como primero tenemos la situación de Alberto y sus hijos, Natalia y Oscar. Alberto es el hijo de don Ricardo y está vivo hasta el momento de abrirse la sucesión, por lo tanto, Alberto es heredero directo de primer grado de su padre. Alberto hereda por derecho propio como descendiente de primer grado. Sus hijos, Natalia y Oscar, no heredan en la sucesión de don Ricardo mientras su padre Alberto siga vivo, ya que el derecho de representación no opera cuando el representado está vivo y con la capacidad de suceder. En el artículo 1008 del Código Civil ecuatoriano se establece que la representación es una ficción legal en que se supone que una persona tiene lugar y por consiguiente el grado de parentesco y los derechos hereditarios que tendría su padre o su madre, si éste o ésta no quisiesen o no pudiesen suceder. En este caso, Alberto puede y quiere suceder, por lo que no hay representación para sus hijos. Es decir, aquí el heredero sería Alberto. La situación de Beatriz y su hijo Samuel. Beatriz, hija de don Ricardo, que falleció antes de su padre, murió. En este caso, Beatriz no puede heredar por haber fallecido antes del causante, y aquí es el momento donde se activa el derecho de representación a favor de su hijo Samuel. Samuel, como nieto de don Ricardo, hereda por derecho de representación la parte que le habría pertenecido a su madre Beatriz. En el artículo 1009 del Código Civil ecuatoriano se establece que se puede representar al que ha fallecido antes que la persona de cuya sucesión se trata. Y en el artículo 1010 nos complementa. Los que suceden por representación heredan en todos los casos por estirpes, es decir, que cualquiera que sea el número de los hijos que representa el padre o la madre, toman entre todo y por iguales partes se deben dividir, debido al padre y a la madre representado. En este caso, Beatriz no puede aceptar la herencia, obviamente, por haber premuerto al causante, activándose así el derecho de representación para su hijo Samuel, quien sería el heredero aquí. La situación, en cambio, de Carlos y su hija Valeria. Carlos, hijo de don Ricardo, quien repudió formalmente la herencia de su padre años atrás por situaciones de conflictos familiares, esta situación presenta bastantes particularidades muy importantes. Carlos, al haber repudiado la herencia, renuncia voluntariamente a todos sus derechos sucesorios. La repudiación es un acto jurídico por el cual un heredero rechaza la herencia que le corresponde. La cuestión clave es determinar aquí si es que su hija puede representarlo en la sucesión o no puede. Según el artículo 1009 del Código Civil ecuatoriano, se puede representar al que ha repudiado la herencia de la persona de cuya sucesión se trata. Esto significa que la repudiación, a diferencia de la indignidad, no excluye el derecho de representación. Por lo tanto, Valeria puede representar a su padre Carlos en la sucesión de don Ricardo. Valeria también podemos decir que heredará por derecho de representación la parte que habría correspondido a Carlos si él no hubiera repudiado su herencia. Esta es una aplicación clara del derecho de representación en el caso del representado no quiera suceder. Eh, en este caso, como Carlos, por repudiación. Tal como lo complementa en el artículo 1008 del Código Civil ecuatoriano, ya habíamos mencionado,
También tenemos los efectos de la repudiación de Carlos en su derecho y el de su hija Valeria. La repudiación de Carlos tiene efectos jurídicos muy importantes, tanto para él como para su hija. Efectos de Carlos. Carlos pierde definitivamente todo derecho hacia la herencia de don Ricardo. Y esto es muy importante, la repudiación no es revocable. Es decir, que el momento de que Carlos no puede, de que Carlos ya no aceptó la herencia, no puede después decir, no, ya cambié de decisión, tengo otra opinión. No, esto es irrevocable. Se considera como si Carlos nunca hubiera sido llamado a la herencia, según el artículo 1248 del Código Civil ecuatoriano. ¿Cuáles son los efectos para Valeria? Valeria puede representar obviamente a su padre en la sucesión de su abuelo, don Ricardo. El derecho de representación opera porque Carlos no quiere suceder por repudiación. Valeria recibe exactamente lo que habría correspondido a su padre si éste no hubiera repudiado, y Valeria no hereda de su padre, no es una transmisión, sino por su padre. Así que ella, en este caso, ocuparía su lugar. No estaría heredando a través de su padre, sino por su padre, ya que ella sería la representante. En el artículo 1009 del Código Civil ecuatoriano es explícito al señalar que se puede representar al que ha repudiado la herencia de la persona cuya sucesión se trata, estableciendo así una diferencia con otros ordenamientos jurídicos donde la representación no opera en casos de repudiación. Es importante destacar que Valeria hereda directamente de don Ricardo, no por parte de Carlos, lo que hace que ocupe el lugar de su padre en esta sucesión. Esto significa que las deudas que Carlos pudiera tener con don Ricardo no afecta al derecho de Valeria, ni tampoco las deudas que Carlos pudiera tener con terceros. Es decir, que no pueden tocar la herencia de Valeria. Bueno, también tenemos la concurrencia de la cónyuge sobreviviente, que en este caso es doña Elena, con los descendientes. Doña Elena, como cónyuge sobreviviente de don Ricardo, concurre a la sucesión junto a los descendientes del causante, según el Código Civil ecuatoriano. La cónyuge sobreviviente tiene derecho a una parte conyugal equivalente a una cuota igual a la que le corresponde a cada hijo, y doña Elena concurre con los descendientes del primer orden, que son Alberto, hijo; Samuel, nieto, por representación de Beatriz; y Valeria, nieta, por representación de Carlos. La concurrencia del cónyuge de los descendientes está regulada en el artículo 1030 del Código Civil ecuatoriano, que establece lo siguiente. La porción conyugal es la cuarta parte de los bienes de la persona difunta en todos los órdenes de sucesión. Si el cónyuge sobreviviente concurre con sus hijos, su porción conyugal no podrá exceder de la legítima rigurosa de un hijo. En términos más simples, para calcular las cuotas hereditarias se debe contar el número de hijos propios o representados del causante, añadir al cónyuge sobreviviente como un hijo más para efectos de división y dividir el patrimonio por este número total. En este caso, hay tres partes filiales: Alberto, la estirpe de Beatriz, representada por Samuel, y la estirpe de Carlos, representada por Valeria. Añadiendo a doña Elena, hay un total de 4 cuotas a distribuir. La distribución de la herencia entre los herederos identificados para determinar cómo se distribuirá la herencia de don Ricardo, valorada en 180 millones, debe aplicarse las reglas de representación y de concurrencia del cónyuge establecido en el Código Civil ecuatoriano. Número de cuotas, cómo se ha analizado. Hay 3 partes filiales más la parte del cónyuge, resultando 4 cuotas iguales. Valor de las cuotas: 180 millones dividido para 4, 45 millones por cuota. La distribución específica: doña Elena
que sería su cónyuge, recibe una cuota de 45 millones. Alberto, su hijo, recibe una cuota de 45 millones por derecho propio y sus hijos, Natalia y Oscar, no reciben nada de su abuelo. En la sucesión de don Ricardo, mientras viva su padre, Samuel, nieto también, pero hijo de doña Beatriz, que recibe el derecho de representación con la cuota que habría correspondido a su madre Beatriz. No porque él sea representante va a recibir menos, él también recibe 45 millones. Samuel hereda por estirpe, representando a su madre premuerta. Valeria, nieta y hija de Carlos, recibe por derecho de representación la cuota que le habría correspondido a su padre Carlos si no hubiera repudiado obviamente su herencia. Es decir, que Valeria también recibe los 45 millones, pero Valeria hereda por estirpes representando a su padre que repudió su herencia. La forma de suceder, Alberto hereda por derecho propio y por cabezas, Samuel y Valeria heredan por derecho de representación y por estirpes, conforme al artículo 110 del Código Civil ecuatoriano, que establece los que suceden por representación heredan en todos los casos por estirpes. Doña Elena hereda por derecho propio. Es importante destacar que cuando opera el derecho de representación, la división de la herencia no se hace por cabeza, contando a todos los herederos individualmente, sino por estirpes, asignando a cada rama familiar la porción que habría correspondido al ascendiente representado. Para resumir esto, doña Elena, 45 millones, Alberto, 45 millones, Samuel, 45 millones, representando a Beatriz, ya antes mencionado, Valeria, 45 millones, representando a Carlos. En conclusión, sobre la sucesión intestada, el caso de don Ricardo ejemplifica una sucesión intestada típica, donde la ley determina quiénes son sus herederos primeramente, antes de la ausencia del testamento, aplicando las órdenes sucesorias establecidas en nuestro Código Civil ecuatoriano. Después, sobre el derecho de representación. En este caso, ilustra dos supuestos distintos en los que opera el derecho de representación, según el artículo 1009 del Código Civil ecuatoriano, por, por repudiación y por premoriencia. También tenemos sobre la concurrencia del cónyuge. Doña Elena concurre con los descendientes y recibe una porción igual que le corresponde a cada uno de sus hijos o estirpe, conforme al artículo 1030 del Código Civil ecuatoriano. Y también tenemos sobre la distribución por estirpe versus por cabeza. En este caso se aplica la distribución por estirpes en las líneas donde se opera el derecho de representación, Samuel y Valeria, mientras que los herederos directos, Alberto y doña Elena, reciben sus cuotas por cabeza. La importancia práctica en este caso demuestra la importancia de comprender correctamente las instituciones del derecho sucesorio ecuatoriano para determinar con precisión quiénes en realidad son los herederos y en qué partes o cómo se va a dividir esa herencia. La aplicación correcta de las normas del derecho intestado y del derecho de representación garantiza una buena distribución tanto justa y conforme a la ley del patrimonio causante, respetando vínculos familiares como la presunta voluntad del fallecido que la legislación pretende interpretar. Es decir, esto nos ayuda para que se repartan partes iguales y que sean beneficiadas las personas que en realidad tienen que ser beneficiadas. Listo, muchas gracias, doctor. Eso ha sido todo.